Y bueno, ahora sí, ya teniendo la Eurocopa ya finalizada, ya pudiendo hablar de otras cosas que tienen que ver de nuevo con el Barça, que bueno, cuando suelen ocurrir esta clase de torneos, creo que es normal que se pierda un poco la atención en el fútbol de clubes. Y como digo, regresando una vez más a lo que es el fútbol del Barça específicamente, pues quiero comentar un poco la noticia de que Lamine Yamal no va a participar en la gira de la pretemporada, y más que nada pues para comentar una cosa extra, que es que hay que tener cuidado con los jugadores jóvenes especialmente. Lamine Yamal debutó con 15, ha jugado desde que debutó casi con 16 y ahora pues prácticamente este futbolista hace cuestión de hace como cuestión de una semana casi, cumplió 17 años. Este jugador de la Masía pues es un jugador que está bastante joven, de hecho es el más joven de la plantilla del Barça. Y se une pues a una gran cantidad de jugadores jóvenes, pero no menos cierto es que de todos es el que es todavía más joven. Quieras o no, Valde creo que tiene 20, Ansu tiene 21, Pedri tiene 21... Gavi más o menos 19, yo creo que tanto él como Cubarsí, que creo que Cubarsí también tiene 17 y ahora Lamine pues acaba de cumplir 17. Y el asunto aquí es que estos jugadores son muy jóvenes y quiero hablar un poco más de Lamine Yamal específicamente porque es el que más ha estado jugando con regularidad. Bien, respecto a esto a mí lo que me gustaría comentar es que siendo honestos para la edad que tiene Lamine Yamal, para mí ha jugado más de lo que en realidad debería de haber jugado. Más de lo que debería de haber jugado porque por una cuestión de responsabilidad un jugador tan joven generalmente no lo pones a jugar. Tal vez desde el punto de vista de que el futbolista tenga confianza y que tal vez no se vaya a venir abajo por la presión o las críticas, pues tal vez en ese sentido no. Pero yo hablo refiriéndome a algo todavía más grande, refiriéndome a algo mayor. ¿Refiriéndome a qué específicamente? Bueno, pues refiriéndome a que un jugador pues tan joven puede que tenga ciertos problemas relacionados con la formación física. Sí, con la formación física y el desarrollo del cuerpo, porque quieras o no, falta todavía aumentar la estatura, terminar el desarrollo muscular y no sabemos qué tanta diferencia haya pues entre el fútbol formativo y por supuesto lo que sea ya ahora sí que el fútbol profesional, y por supuesto que esto pueda suponer una exigencia mayor tanto por los rivales, como por los campos, las dimensiones, y todo esto pueda causar más problemas de lesiones. Todo y por supuesto la cantidad de minutos que ha estado jugando. Entonces por todos estos factores digamos que es un poco el de estar comprando papeletas para que un futbolista se pueda lesionar. Y bajo este punto de vista tenemos que se tiene que ser más responsable. Se tiene que ser más responsable revisando todo esto para intentar, digamos que tomar la mejor decisión posible a la hora de estar con un jugador tan joven en el equipo. Bien, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues lo que ha sucedido es que han decidido que Lamine no vaya a la gira. Cosa que se me hace normal porque yo apenas vi en el canal del Barça un video donde supuestamente estaban entrenando. Y de paso pues llegó Araujo, llegó Pedri y tal. Muchos de los jugadores que fueron a la concentración de la selección. Y respecto a esto yo lo que pude notar es que bueno, no estaba Lamine Yamal, pero sí que me llamó mucho la atención que todos los jugadores estuvieran ya de regreso. Bueno, prácticamente después de acabar la Euro y la celebración ya habían regresado y que no habían tenido vacaciones. Eso es lo que me preocupó. Posteriormente de esto empezaron a salir noticias de que no, al final que no va a ir a la gira, tal. Cosa que se me hace normal, quiere decir que tomando en cuenta esto debería tener más o menos poquito, como un mes de vacaciones. Y también tomando en cuenta que dependiendo de cómo le vaya a iniciar la temporada, como suplente, yo que sé, pues como jugador reserva, es decir, que vaya a jugar suplente con muchos minutos, que no vaya a jugar nada, o que vaya a jugar un poco más intermitencia, o que le permitan ausentarse unas cuantas jornadas para aumentar sus vacaciones y terminar de, vamos a decir que de recuperarse, refrescarse físicamente. Pues dependiendo del caso tendría ya un tiempecito más o menos bueno como para descansar el cuerpo y poder regresar a la actividad. Esto por supuesto se me hace una decisión totalmente acertada, y también habrá que ver cómo regresan los demás. Se dice que Ansu ya no está lesionado, habrá que ver qué es lo que puede
puede hacer Flick en ese sentido con Ansu Fati y si puede recuperar una versión decente. Gavi pues se supone que ya debería estar disponible ya para poder jugar, pero no sabemos qué es lo que haya pasado con la lesión. Tomando en cuenta que no ha habido partidos, no sabemos tampoco cómo está el jugador, tal. Sumado a esto, tenemos el asunto de que... ¿Qué más? Tenemos el asunto de que Balde también parece que ya está recuperado. Hombre, tanto Gavi como Balde ya están haciendo trabajos pues sobre el césped con el grupo, lo cual quiere decir que si están lesionados como mínimo ya no les falta mucho. Creo que en estos momentos los lesionados son por una parte Pedri, que es el que de todos, el que creo que tiene la duración más corta. Por una parte Araujo, que se comenta que pasará por quirófano y será como 4 meses de baja, o sea casi una vuelta entera. Y al mismo tiempo creo que Frenkie de Jong, que el cual yo no sé si esté lesionado y si está lesionado cuánto le falta, porque bueno, hay muy poca transparencia, mejor dicho, respecto a este caso. Entonces tenemos la mayoría de la plantilla, tenemos más o menos a la mayoría de los jugadores, entonces podríamos iniciar bastante bien. Ahora, precisamente para evitar que tengamos más casos de lesiones, por ejemplo, más casos como por ejemplo el de Gavi, que el de Pedri y el de Gavi es un poco más, tanto por sobreexplotarles, ¿no? Tal vez Pedri por haber jugado todo en su primera temporada, tal vez debió jugar un poco menos. Y en cuanto a Gavi, pues refiriéndome obviamente a que también debió jugar un poco menos. Xavi decía, no, es muy difícil no ponerle. Bueno, ya se ha roto y me gustaría saber si sigue opinando lo mismo. Y tomando en cuenta el caso de Gavi, tomando en cuenta el caso de Pedri, a mí me gustaría que pudiesen darle un poco más de suplencias a Lamine Yamal. En este sentido, puede que al jugador obviamente no le vaya a gustar, pero yo creo que simplemente es cuestión de lógica de que el jugador lo vea, que se dedique a, pues simplemente a ver lo que en este caso ha sucedido con Pedri, que le expliquen, oye, ve, Pedri tiene muchos problemas con las lesiones, ve cuántas veces cuánto estuvo jugando en su primera temporada, se sentía Superman creyendo que aguantaba todo y ve cómo acabó, ve lo que pasó con Gavi, era muy difícil no ponerle, le pusieron y ve lo que pasó. Simplemente ya por cuestión de lógica no tienes que argumentar de nada, simplemente tienes que citarle hechos concretos, casos específicos. Una vez que lo vea, yo creo que el propio jugador pues entrará en razón, tomando en cuenta que él está todavía más joven que Pedri, porque al menos Pedri tenía 18 y Gavi se lesionó con 19, pero Lamine tenía 16, ahora tiene 17 y está arriesgando mucho. Entonces en ese sentido yo creo que Lamine lo podrá entender y por supuesto que le expliquen un poco que si va a ser suplente con muchos minutos al principio y que no va a ser titular absolutamente titular, pero que sí va a ser titular un 50% más o menos de los partidos, es decir, de 45 partidos en temporada, pues aproximadamente unos 20-23, pues que por favor lo entienda y que no se enoje y que se lo vaya tomando con calma. Porque de seguir así puede que el jugador termine mal. Realmente es una pena porque pese a que tiene el talento ya para triunfar, le hacen falta dos cosas. Por una parte la formación táctica, pero aunque le faltara eso, yo creo que tiene un nivel suficiente. El problema es el nivel de formación física. Si Lamine tuviera en lugar de 17 tuviese, vamos a decir que 22 por ejemplo, tal vez ahora sí ya podría ser titular todos los partidos, pero para eso faltan todavía 5 años. Entonces yo a lo que me refiero es a que realmente es una pena el hecho de que Lamine esté tan joven, porque ya tiene las condiciones para ser titulares, pero no lo puede ser, no porque le cuele la presión, porque parece que lo lleva bien, no porque le falte talento, le falte formación táctica, que también, pero yo creo que tiene un nivel suficiente para competir. Es más que nada por una cuestión física por la cual él se tiene que cuidar para evitar todo esto. Parte del triunfo del fútbol, la mayoría de las cosas por las cuales se triunfa en el fútbol, quieras o no, se da fuera de la cancha. El tema de cómo entrenas, cuál es tu línea de trabajo, qué hábitos tienes para cuidarte tu físico, qué trabajo táctico haces. Sí, porque realmente el partido ya es realmente lo último. De cara al aficionado es lo único y lo primero, pero realmente el partido ya es lo último. Antes se tiene que hacer un trabajo táctico, se tiene que entrenar, se tiene que prevenir lesiones, se tiene que cuidar el físico, que si la dieta, que si esto, que si lo otro. Y al final, ¿de qué se trata esto? Pues al final se trata de que
el partido realmente ya es la última pieza, se hace más en el fútbol afuera que adentro, y si Lamine quiere entender esto, pues deberían explicárselo así, se tiene que hacer más afuera que adentro, es decir, tienes que preocuparte más por tu carrera fuera del partido que dentro del partido, cómo entrenas, cómo estás comiendo, no estás rompiendo las normas de conducta, ¿verdad? No estás saliendo por ahí de fiesta con cosas que le pueden hacer daño a tu físico, vamos a prevenir lesiones, vamos a trabajar en esto, vamos a revisar cómo está tu índice de fatiga, vamos a hacer que ganes más masa muscular. Preocúpate por todo eso, realmente por el tema de jugar, por supuesto. Preocúpate también, tienes que tener esa ambición de jugar, pero en tu caso específico entiende que estás joven, simplemente eso, y por supuesto yo es lo que le diría y es más o menos lo que me gustaría que alguien le pueda decir. Que hay que ver, por ejemplo, los casos de... Aparte de los casos de Pedri y de Gavi con el tema de las lesiones, yo creo que hay que ver un poco el tema de lo que fue en su momento, por ejemplo, Bojan Krkić. Que este jugador, pues cuando debutó le dijeron todo el tiempo que es el nuevo Messi y tal, porque resulta que había batido muchos récords de Messi en las categorías inferiores. ¿Qué es lo que sucede? Pues que debuta, da un nivel bueno, pero no termina de dar ese nivelazo a lo Messi, porque pues Messi solo hay uno. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que el jugador se empieza a quedar descontento, empieza a aferrarse a jugar a una situación, a una zona en específico, y todo lo que lleva todo esto, a lo que llevó todo esto es a qué. Pues al final a que el jugador se sintiera entre las comparativas y su, digamos que ansiedad y desesperación por jugar ya rápido todo lo posible, triunfar rápido, jugar todo, pues lo llevó a tener ciertos problemas con, bueno, pues con sus entrenadores. Porque claro, está joven, tiene la presión de ser supuestamente el nuevo Messi, quiere jugar. Tuvo bastantes récords igual que Lamine de juventud. Y por supuesto entre que debutar muy joven, por ende querer triunfar rápido, lo más rápido posible, ser titular lo más rápido posible, triunfar todo lo que se pueda, y todo pues al final todo eso, tanta prisa le jugó en contra, y al final pues el jugador contado por él mismo pues no gestionó de la mejor manera su carrera, y seguramente si pudiese volver atrás gestionaría las cosas de manera diferente. Entonces a Lamine que le digan exactamente lo mismo. Tú tienes un problema de que igual también estás muy joven, has roto muchísimos récords de, pues sí, pues de precocidad, y por ende tienes que entender que, sí, pues que en pocas palabras que te tienes que cuidar. Porque entre la presión y tus prisas se te puede echar a perder la carrera. Entonces no tengas prisas y por lo mientras dedícate a esforzarte físicamente, a ser lo más disciplinado posible, a tener ya tu línea de trabajo lo más rápido posible, y por lo mientras pues a formarte tácticamente. No quiere decir que no vaya a jugar, por supuesto. El hecho de que Lamine no vaya a participar tanto simplemente para no sobreexplotarle, pues simplemente es una cuestión de que no va a jugar tan exageradamente tanto, pero sí va a jugar. Por supuesto que es un jugador importante y el chiste es que participe. Sí, o sea, los grandes jugadores, quieras o no, están hechos para participar en sus clubes y son piezas importantes, y Lamine lo es. Pero una cosa es ser pieza importante y otra cosa es ser titularísimo. En el libro naranja que escribió una vez Johan Cruyff antes de fallecer, que en paz descanse, pues llegó a escribir que un poco sobre el tema de la dinámica de los jugadores jóvenes y el tema de en quiénes cargar la responsabilidad, ¿no? Y habló de lo famosísimo, de las vacas sagradas, o sea, los pesos pesados. Y respecto a eso, ¿qué fue lo que escribió? Bueno, de las cosas que escribió específicamente Johan Cruyff fue que hay que tener mucho cuidado con los jugadores jóvenes, porque si llegas a cargar la responsabilidad sobre los jugadores jóvenes, las cosas pueden terminar mal, y que los jugadores específicamente recién debutados no pueden tener ese peso, esa presión de cargar con todo el equipo encima, porque no sabemos cómo va a afectar pues mentalmente, anímicamente. Entonces por ende tienes que cargarlo más sobre los jugadores, por mucho que sean entre comillas no tan buenos, por no decir peores, porque peores no son malos, pues como digo, pues que los cargues en jugadores que tal vez no te dan aún así mucho nivel, pero que ya pues lleven un trayecto, que ya sean jugadores que están habituados a esta clase de situaciones y no les resulta incómodo. Entonces por ende se debería hacer caso de ese manual, tomarse ese libro como un manual y volver a entenderlo. Entonces parece que de momento lo están entendiendo porque pues le van a dar vacaciones, pero también habrá que ver cómo lo utilizan.
porque por ejemplo si el jugador termina recuperándose al 100% de bueno todos estos partidos increíbles que ha jugado, toda esta minutada, se va a recuperar, pero de muy poco va a servir si después de recuperarse todo esto le van a terminar utilizando 30 o 40 partidos consecutivos. No va a servir realmente de mucho, porque podemos caer en cualquier momento a lo mismo, puede que no tengamos tanta suerte con menos partidos, ahora sí se rompa. Entonces pues el chiste es cuidarlo de manera regular ahorita este gesto de no ir a la gira, pero también después, repito, no sé, pues no jugar unos partidos, otros entrar desde el banquillo, otros partidos directamente pues jugarlos, pero no jugarlos completos y poder pues, entrar a la banca o cualquier cosa así. Y de esta manera por supuesto pues cada vez ir progresando, y por supuesto no solo es un video como tal para referirme a Lamine Yamal, es un video como tal sino que en general es un video para comentar un poco la situación de varios jugadores en general, y por supuesto que puede traer muchos problemas si no consideramos siempre esto con los jugadores jóvenes. Por ejemplo, también cuando estaba medio lesionado por ahí, sí estaba. No me acuerdo quién estaba lesionado, no sé si era Christensen, pero el chiste es que no teníamos un jugador de la defensa, o no sé si incluso era Araujo, pero el chiste es que teníamos un jugador lesionado. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues lo que pasó es que Pau Cubarsí empezó a jugar demasiado, ¿qué es lo que pasó? Pues lo que sucedió es que este jugador empezó a tener, pues sí, en efecto, muchísimos minutos, y me empezó a asustar un poco, ¿no? Que pudiese pasar una cosa peligrosa, y afortunadamente pues al final se recuperó y regresó un poquito más a la banca, ya a niveles sanos, por así decirlo, y pues las cosas han salido bien con él. Entonces yo simplemente pues dejo eso, un poco el hecho de tener jugadores jóvenes como piezas importantes, tienen que ser piezas importantes, pero se tiene que tener un trato un poco más cuidadoso con estos jugadores, simplemente eso. Nada, pues esperemos que Lamine se recupere ahora, pues a ver qué es lo que hace, si se dedica simplemente a descansar o ir de vacaciones, pero pues esperemos que Flick, siendo específicamente pues alguien que, bueno, pues ha destacado por al parecer darle mucha importancia al tema de la preparación física, pues ojalá él pueda pues entender por supuesto esto, pueda gestionar bien el caso de Lamine Yamal, y por supuesto con sus fisios y todo su cuerpo técnico pues puedan preparar un plan específico para Lamine. Y qué decir de Ansu, ¿no? Ojalá pueda ser especial, se pueda recuperar lo de Ansu y también darle ya cierre definitivo tanto a las lesiones tanto de Pedri como de Araujo. Pero pues bueno, simplemente eso, ¿no? Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y canal principal en Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.